Vamos ahora entonces a hablar sobre los aportes de los cuidados y la medicina paliativa en esta situación sanitaria de COVID-19 que nos toca vivir por estos días. Y entonces vamos a partir de tener siempre en claro que la medicina y las ciencias de la salud no es el arte de curar siempre. En realidad es intentar curar a veces, es decir, siempre que se pueda, aliviar a menudo y confortar siempre. Y es desde ahí entonces que vamos a hacer esta presentación. Si recordamos, los cuidados paliativos son un intento de mejorar la calidad de vida de los pacientes que están afectados por una patología y también acompañar a los familiares. Y esto se hace a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, es decir, adelantarnos para evitar en la medida de lo posible el sufrimiento y cuando el síntoma ya está instaurado, el control del síntoma, ya sea físico, psicosocial o espiritual. Entonces aquí uno de los objetivos fundamentales es la planificación proactiva, es decir, este es el momento cuando todavía no estamos tan demandados y tan sobreexigidos por las consultas de poder diseñar una estructura y un modo de atención que contemple toda la situación que va a venir, pensando en el peor escenario posible y de ahí en más abrir todo el abanico de posibilidades. Entonces, en los objetivos está proporcionar una atención de calidad a los pacientes y sus familiares en las diferentes situaciones. Y esto tiene que ver con el paciente que llega con cuadro agudo, en estado crítico, pero también aquel que tiene pocos síntomas o aquel que queda fuera de recurso terapéutico, incluso al que le toque pasar sus últimos días en este contexto de pandemia por la patología o por otra patología de base. Y el otro objetivo es promover el bienestar profesional y el autocuidado para que evitemos el burnout y la fatiga. Cuando hablamos de fatiga por compasión tiene que ver el cansancio que produce el estar cuidando en estas situaciones de límite o de fin de vida. Entonces, los cuidados paliativos en el marco de la pandemia lo que proponen es que se garantice la asistencia sanitaria a todas las personas. Esto tiene que ver con el derecho a la salud y a que esa asistencia sea de calidad, lo cual no quiere decir que todos los pacientes tengan que tener la máxima tecnología, el área crítica, pero sí recibir atención, acompañamiento y cuidado. Entonces, respetando el triage que en las instituciones se tiene, incluso a nivel provincia, hay un triage, a nivel nación hay indicaciones muy precisas. En función de eso, aquellos pacientes que no entran al área crítica deben tener un lugar donde recibir el control de síntomas adecuado y el acompañamiento necesario a fin de evitar en lo posible el sufrimiento. Y sobre todo trabajar para que no exista la sensación de abandono o de estar excluido del sistema sanitario. Se deben establecer también y adecuar para esto espacios diferenciados de atención y cuidado con profesionales entrenados para cada área, es decir, el área crítica, los cuidados intermedios, el área de cuidados mínimos y también un área de cuidados paliativos. En cada uno de estos lugares debe haber personal entrenado para dar la asistencia que se requiere en ese espacio. Los criterios, si uno los pone desde una perspectiva bioética, van a tener que ver con una protección contra daños, porque sabemos que inevitablemente esta situación de pandemia y el tener que establecer un sistema de clasificación de pacientes va a generar angustia física y angustia emocional en aquellos que están vinculados con el sistema de salud. Hablar de la proporcionalidad para poder administrar los recursos de una manera equitativa y que responda a las necesidades de la comunidad, dando asistencia de alta calidad a quien lo necesite. El tema de la atención y la asistencia, aquí los cuidados paliativos pasan a ser un componente crítico en cualquier sistema o planificación de clasificación pandémica, supone
que los profesionales demos la atención y el alivio del sufrimiento. Y para eso tenemos que tener las herramientas y los espacios para poder hacerlo, sin olvidar que tenemos que proteger nuestra propia salud y la de nuestras familias. Cuando hablamos de equidad, es que tenemos que asegurarnos que los cuidados y la asistencia de alta calidad esté disponible para todos los pacientes que puedan necesitarlo, sin importar su ubicación y tampoco sin importar su origen o sus características. Esto tiene que ver con la posibilidad de acceder al sistema sanitario. Y el tema de la comunicación, que tiene que ver con qué diálogo o qué comunicación podemos establecer con el paciente, si esto es posible, también con la familia, donde se ve alterado lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, que está el paciente con el familiar. Es muy probable que aquí las familias deban quedar separadas del paciente mientras esté aislado, y esto va a dificultar la comunicación, pero es fundamental para disminuir la angustia el ver de establecer modos de comunicación para aquellos familiares que a lo mejor acompañan a su ser querido al ingreso y después la única noticia que reciben es que ha fallecido. Y también es fundamental la comunicación con el equipo. Otro capítulo fundamental en esto que nos toca vivir es qué hacemos con los pacientes crónicos o que ya tienen otras enfermedades subyacentes, que están en fase muy avanzada o incluso terminal, porque pueden llegar a sentirse abandonados por el sistema de salud e incluso por la comunidad misma en estas situaciones. Esto de reorganizar la forma de atender, de diferir las consultas programadas, de postergar algunos tratamientos que no son urgentes, puede hacer que algunos pacientes se queden en su casa esperando sin consultar. Entonces debemos garantizar el acompañamiento y la cercanía con los equipos de cabecera, porque además es la forma de saber cómo está el paciente, qué necesita, que no haya una alteración en sus síntomas o algo que lo transforme en un paciente agudo que vaya a requerir la asistencia y sumar otra consulta en un sistema que de por sí ya va a estar sobreexigido. Algunos pacientes incluso puede que ya tengan trabajado el tema de las voluntades anticipadas o sus decisiones en el final de vida, adecuación de esfuerzo terapéutico, y entonces es importante que esto se sepa y que el paciente lo pueda transmitir a la familia y en el caso de la asistencia a quienes lo asistan, para evitar situaciones en las que a lo mejor se somete a triage un paciente que ya ha expresado que su voluntad es no entrar, por ejemplo, a un respirador o a una terapia intensiva. Recordar que cuando hablamos de la instauración de la adecuación terapéutica no es un proceso rígido, no es algo fijo y que está establecido igual en todos los pacientes. Esto puede ser muy diverso en cada situación. Puede hablar de una decisión de no reanimar en caso de complicación, pero también puede ser una supresión de tratamiento o un retiro de soporte vital. Lo que nunca se debe retirar es lo que hace a la analgesia, a la sedación, a los cuidados del cuerpo, cuidados del confort que se llaman, y el soporte afectivo. Es decir, todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos nunca se retira porque son los cuidados que tienden a disminuir el sufrimiento. Cuando hablamos de control de síntomas en cuidados paliativos, en este contexto de esta pandemia de COVID, lo que más sabemos que va a haber son síntomas de disnea o de tos seca o cuestiones respiratorias, y entonces acá entrará el tema del manejo adecuado de la disnea cuando el paciente no está ventilado o no está en un área crítica, y entonces deberá ser el uso de opioides o el opioides y benzodiazepinas, agregar iosina en el caso que sea necesario para manejo de secreciones, es decir, toda una batería de medicación que tenemos, que se supone que es de fácil acceso, pero que contribuyen a mejorar los síntomas de un paciente que, por el hecho de que no esté en un área crítica, no quiere decir que no deba recibir el tratamiento adecuado. Incluso cuando estos síntomas progresan y pasan a ser refractarios, la sedación paliativa puede ser una indicación para aliviar el sufrimiento de ese paciente. Mucho se ha dicho ya sobre las recomendaciones de cuidado para el equipo. Acá simplemente recordar algunas cuestiones que están inundadas de la filosofía paliativa
donde por el hecho de estar acostumbrados a trabajar con final de vida o con pacientes con alta cuota de sufrimiento, eh, tenemos muy presente las cosas que tenemos que reforzar y trabajar. Por ejemplo, fortalecer el trabajo en equipo, no quedarse uno solo en todo lo que supone la atención, la comunicación y la toma de decisiones difíciles. Consolidar el trabajo colaborativo y en red, aprovechar las ventajas que tenemos en estos días de poder disponer de distintas herramientas de comunicación. Y esto tiene que ver con consultar y compartir dudas o consultas con colegas, con los jefes, pero también con referentes locales e internacionales. Es muy importante reconocer los propios límites, tanto de uno como profesional, como del equipo que formamos, y también del sistema de salud y la situación de enfermedad. Va a haber límites que no vamos a poder modificar y que tener esto en claro ayuda a poder sobrellevar la situación. Un tema fundamental es tener presente que todos los que trabajamos en el equipo de salud somos personas. No somos ni superhéroes ni mártires. Somos personas que nos esforzamos por hacer bien nuestro trabajo y de una manera responsable. Entonces, teniendo en claro esto, tenemos que poder aceptar cuándo es el momento de delegar, cuándo es el momento de replegarse para poder recuperar fuerzas y volver al trabajo con más efectividad. Y a la hora del trabajo no perder de vista las diferentes dimensiones de la persona que van a requerir atención en este tiempo, y esto lo vemos no solo en los pacientes, sino también en los familiares y en los propios colegas, ¿no? La dimensión física, la psicológica, la social y la espiritual. Eh, Otra de las formas de lograr llevar adelante este trabajo tan duro es favorecer la interdisciplina, es decir, promover espacios cotidianos de intercambio y de reflexión, ir un poco más allá de lo meramente clínico, poder intercambiar sensaciones, emociones, angustias, cansancios, permitirnos compartir las emociones también nos va a permitir afrontar mejor estos días que tenemos por delante. No hay que perder la guía que nos proporciona la práctica sanitaria desde esta perspectiva de la bioética, de los derechos humanos, de la ética del cuidado y sobre todo de la humanización de la atención. Y por último, porque todo esto que estamos hablando de los cuidados paliativos es también desde un enfoque de la bioética, entonces recordar que los comités de bioética de las instituciones estamos a disposición, ¿no? A disposición para acompañar los procesos complejos que se puedan presentar. Seguramente será poder participar también en la actualización de las guías y los protocolos, porque estos son procesos sumamente flexibles y dinámicos, como ya hemos visto en otras partes de este curso, eh, acompañar a los profesionales que a lo mejor no tanto en el momento de la toma de decisión, sino quizás después, ¿no? Que queda resonando alguna decisión que ha habido que tomar y cuando uno no termina de entender las cosas, eso puede dañar y entonces por ahí el proceso de acompañamiento a los colegas va a ser importante. Responder dudas o inquietudes, pero por sobre todas las cosas, garantizar el respeto de los derechos de las personas, porque a pesar de estar en una situación crítica y de emergencia, los pacientes, los familiares y los profesionales de la institución debemos tener la tranquilidad de que siempre que se pueda se van a respetar nuestros derechos. Lo que cambia quizás es que ahora el contexto, lo que tiene de distinto es que va a primar la salud comunitaria por sobre la individual en líneas generales, pero eso no quiere decir que no podamos tratar dignamente a las personas, respetar siempre que se puedan sus deseos y su voluntad. Es una tarea difícil, nos tocan unos días y meses quizás muy complejos que después podremos procesar y seguramente sacar de esto una gran enseñanza, pero la importancia es trabajar, estar disponibles, reforzar el concepto de trabajo en red, y esa es una ventaja que nosotros tenemos. Somos una red constituida en la provincia de Córdoba que y seguramente en otros lugares tienen modelos o armarán para esto modelos de red para poder compartir experiencias, cosas que salen bien,
otras que salen mal, y de esa manera poder afrontar de manera más efectiva esto que nos toca vivir, que definitivamente va a pasar, pero que mientras dura necesita de nosotros toda nuestra capacidad, nuestra lucidez, nuestra integridad, y para eso tenemos que prepararnos, capacitarnos, estar dispuestos a pedir ayuda y aceptarla, y por sobre todas las cosas eh, tener la capacidad de aprender de otros y de saber distinguir cuando necesitamos cuidarnos y descansar. Entonces, fundamental cuidarnos para poder ser mejores cuidadores. Muchas gracias.